Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Bienvenido extranjero a este claro donde la memoria es una prueba. El lago de Nemi permanece inmóvil, reflejando no solo los árboles, sino el eco de aquello que ha sobrevivido a los siglos. Hay obras que se niegan a desaparecer, como si en ellas persistiera una voluntad que excede a sus propios autores. Hoy nos adentramos en una estructura invisible, una red de fuerzas que determina qué voces continúan hablando cuando las demás han sido silenciadas. Harold Bloom llamó a esta red el canon occidental, pero no es un programa académico, es una lucha contra el tiempo y una selección que responde a la capacidad de ciertas obras para resistir el olvido. Este recorrido se divide en dos partes. En el capítulo 38 abordamos el núcleo del canon y en el 39 su despliegue en 4 edades. No es un orden estable, sino una tensión constante. La pregunta central no es qué debe enseñarse, sino qué debe leer quien realmente quiere leer. Leer es elegir, y elegir implica excluir. Toda lectura es una renuncia. El canon no se construye por consenso ni por representatividad, sino por supervivencia. Las obras que lo componen permanecen por una fuerza que las hace irreductibles. Resisten y se imponen incluso cuando se intenta desplazarlas. Sin embargo, la época actual desconfía de esto, sustituyendo el juicio estético por el ideológico. Bloom lo llama la escuela del resentimiento, corrientes que reducen la literatura a su función social o política, evaluándola por su utilidad y no por su potencia. En ese desplazamiento algo se pierde, porque la literatura, como afirmaba Wilde, es inútil. No corrige el mundo ni mejora la sociedad. Es en esa inutilidad donde reside su valor, pues la experiencia estética pertenece a la conciencia individual. El valor estético no puede enseñarse, solo experimentarse. El canon entonces es un arte de la memoria, una red viva de obras que persisten porque siguen siendo leídas. Mientras exista un lector capaz de enfrentarse a un texto con atención, el canon seguirá vivo, aunque sea en la sombra. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Bloom empieza con algo que suena a elegía y no es solo una forma de hablar. Hay ahí una pérdida real, casi incómoda de mirar. El canon, tal como se entendía durante siglos, se está desgastando. No porque los libros desaparezcan, sino porque ya no se leen del mismo modo. La literatura ha dejado de ser algo que ocurre dentro de la conciencia y ha pasado a ser más bien un objeto que se analiza desde fuera. Ya no se pregunta qué le hace un texto a quien lo lee, sino qué representa en un contexto. Como él mismo advierte al inicio, con una cierta dureza que no es casual, en una época en que los estudios literarios se ven contaminados por todo tipo de ideologías espurias y pretendidamente progresistas, el autor reivindica la autonomía de la estética, el placer de la lectura, sin intenciones de redención social y basada en el puro goce intelectual y verbal. Y sin embargo, lo que le preocupa no es solo una discusión académica.
es algo más básico, porque si la literatura deja de ser experiencia, pierde algo esencial. No es un documento, no es un reflejo del mundo, es una forma de transformación. Y esa transformación no se deja medir fácilmente, no entra en categorías de utilidad, ni en beneficios, ni en nada de eso. Entonces la pregunta cambia de tono. Ya no es qué es el canon, sino algo más incómodo. ¿Qué significa leer cuando todo reclama atención al mismo tiempo? ¿Qué significa elegir sabiendo que no se puede leer todo? El canon aparece aquí casi como una consecuencia de esa imposibilidad, no como una norma externa, una forma de aceptar el límite. Y dentro de ese límite entra la memoria, porque hay libros que no se agotan en la lectura inmediata, se quedan, vuelven, se mezclan con otros. No funcionan como una lista cerrada, sino como algo que se va reorganizando cada vez que alguien vuelve a ellos, algo vivo pero no caótico. En el presente, sin embargo, esa lógica se debilita. Todo tiende a ponerse al mismo nivel, y cuando todo vale lo mismo, el peso desaparece. No hay diferencia real entre lo que permanece y lo que simplemente pasa. Y ahí aparece una idea que recorre todo el libro sin insistir demasiado. Los grandes escritores no escriben solo dentro de su época, escriben contra el olvido, como si la literatura fuese en el fondo una forma de resistencia al tiempo. Y es esa tensión la que de algún modo termina construyendo lo que llamamos canon. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. Si el canon es una estructura, Shakespeare no es simplemente una pieza dentro de ella. Es algo más difícil de fijar, un eje. Todo parece organizarse en torno a él, como si antes de su aparición la literatura estuviera todavía probándose a sí misma y después de él ya no pudiera ignorarse lo que hizo con ella. Bloom lo dice de una forma que mezcla cercanía y extrañeza a la vez. Shakespeare, el más grande escritor que podremos llegar a conocer, a menudo da la impresión contraria. Nos lleva a la intemperie, a tierra extraña, al extranjero, y nos hace sentir como en casa. Su poder de asimilación y contaminación es único. Y quizá ahí está lo difícil de explicarlo. Shakespeare no escribe obras en el sentido habitual. Parece que estuviera creando otra cosa, una forma de conciencia. Sus personajes no están cerrados desde el inicio, no son figuras explicadas desde fuera. Se van haciendo mientras piensan, cambian, se contradicen, se desvían de sí mismos. Hamlet es el ejemplo que siempre vuelve. No solo duda, observa su propia duda. La piensa, la descompone, y en ese gesto aparece algo nuevo, una interioridad que no estaba del todo antes de él, o al menos no con esa forma. Lo importante no es la historia que cuentan sus obras, ni siquiera el brillo del lenguaje por sí solo. Es otra cosa más difícil de señalar, la manera en que el pensamiento se vuelve escena. Sus personajes no actúan sin más, se miran actuando, se interpretan a sí mismos mientras viven. Y en ese proceso se abre una profundidad que antes no estaba disponible. Bloom incluso llega a una afirmación fuerte. Shakespeare no representa lo humano, lo reorganiza. No porque invente emociones nuevas, sino porque les da una forma en la que pueden ser pensadas. Mucho de lo que hoy entendemos como identidad
conflicto o deseo pasa de algún modo por ese molde. Pero hay algo incómodo en todo esto, y es que su influencia ha sido tan absorbida que ya no se percibe como influencia, se ha vuelto familiar, demasiado familiar, y esa familiaridad es engañosa porque tapa lo extraño que sigue siendo. Shakespeare no encaja bien en explicaciones de contexto o época, siempre se escapa un poco de ahí, y cuando se intenta reducirlo a lo social o a lo político, algo se pierde, no porque esos elementos no existan, sino porque no alcanzan. Su presencia atraviesa todo. Milton, Freud, Goethe, Joyce, todos de una forma u otra tienen que pasar por él. Incluso cuando se le rechaza, se le está respondiendo desde dentro de su sombra. Y quizá por eso no es solo una figura más del canon, es algo que lo reorganiza desde dentro. Shakespeare es una de esas presencias que no se pueden evitar. El rey del bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. Si Shakespeare se siente como una interioridad que de algún modo llega a resultarnos cercana, con Dante pasa lo contrario. Aquí hay algo que no termina de asentarse, una extrañeza que no desaparece incluso cuando uno vuelve muchas veces al texto. La Divina Comedia no entra como una experiencia inmediata, más bien impone su propio orden y obliga a entrar en él o quedarse fuera. Como lo formula Bloom, casi como si estuviera señalando un tipo de resistencia que no se deja reducir fácilmente, Dante es el mayor representante de la primera posibilidad, esa extrañeza que nunca acabamos de asimilar. La Divina Comedia fue el libro y escuela de todas las épocas, aunque eso es algo más cierto para los poetas que para los demás. Y en ese sentido, Dante no está al lado de Shakespeare como un autor más. Es otra cosa, donde Shakespeare abre una conciencia que cambia, duda, se contradice. Aquí todo parece fijado de antemano por un orden que no se discute. Cada cosa está en su sitio, y sin embargo lo curioso es que esa rigidez no lo hace menos potente, al contrario. Hay dos figuras que lo hacen especialmente visible, casi como si fueran polos opuestos dentro del mismo mundo, Ulises y Beatriz. Ulises aparece en el infierno, pero no como el héroe que uno espera. Aquí es otra cosa, es alguien que cruza un límite, que quiere saber más de lo permitido, y ese impulso lo lleva a la condena. Pero lo interesante es que no es una condena por simple ignorancia, es más bien por exceso de voluntad, como si hubiera algo en él que no acepta detenerse, y eso de algún modo lo vuelve inquietantemente moderno. Beatriz, en cambio, está en el extremo contrario. No hay psicología en ella en el sentido habitual. No duda, no cambia, no se contradice. No se puede leer como un personaje humano en sentido moderno. Es más bien una figura de perfección, algo que funciona como mediación entre lo humano y lo divino. Y precisamente por eso resulta difícil hoy. No hay forma de apropiarla del todo. Y quizá ahí está la clave de Dante. No es una obra que se deje acomodar al lector, más bien ocurre lo contrario. Obliga al lector a adaptarse a ella o a no entrar. Bloom insiste en esa idea de resistencia. Dante no se vuelve más fácil con el tiempo, no se suaviza, sigue siendo una estructura que no encaja del todo con la sensibilidad moderna, sino que la pone en tensión. Leerlo al final no es entenderlo por completo, es más bien entrar en un modo de pensamiento que no coincide del todo con el propio. En ese desajuste aparece algo importante, la sensación de que la literatura puede ser completamente otra cosa.
Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. Entre Dante y Shakespeare hay un punto intermedio, una especie de zona de transición, y ahí es donde aparece Chaucer. No tiene la profundidad psicológica del segundo, ni la arquitectura total del primero, pero introduce algo que cambia el rumbo, la idea de una voz individual que empieza a mirarse a sí misma mientras habla. Bloom lo sugiere cuando describe el mundo humano de la época con una cercanía bastante directa. El inglés de la época de Chaucer no era el estereotipado personaje flemático de la época moderna. Lloraban abiertamente en público, daban libre curso a la cólera, proferían abundantes e imaginativos juramentos. En los cuentos de Canterbury, la narración deja de ser una sola voz continua. Se convierte en algo fragmentado, hecho de perspectivas. Cada personaje no solo cuenta algo, sino que se presenta, se justifica, se contradice. Y ahí empiezan a aparecer figuras como la comadre de Bath o el bulero, que ya no funcionan como simples tipos, sino como voces que se van construyendo mientras hablan. La comadre de Bath, por ejemplo, no cuenta su vida como si fuera un relato cerrado. La interpreta, la defiende, explica su visión del matrimonio, del deseo, de su propia experiencia. Pero en ese mismo movimiento aparecen fisuras, exageraciones, giros, contradicciones. No es alguien completamente estable, es una identidad que todavía se está formando. El bulero va en otra dirección, pero el efecto es parecido. Reconoce su propia corrupción sin ocultarla, admite el engaño y aún así lo continúa. Hay algo incómodo en esa mezcla de sinceridad y manipulación, como si saber lo que se está haciendo no bastara para cambiarlo. Bloom ve en esto algo importante, una especie de anticipo de lo que vendrá después con Shakespeare. No son todavía conciencias plenamente autónomas, pero ya no son simples figuras sociales fijadas desde fuera. Hay algo que empieza a moverse desde dentro de la voz, y aún así siguen dentro de un marco que todavía los contiene. No han llegado a esa independencia total de la interioridad shakespeariana. Pero Chaucer abre una puerta distinta. La literatura empieza a parecer un espacio donde conviven varias conciencias al mismo tiempo, sin una sola verdad que lo cierre todo, solo perspectivas que se cruzan. Y en ese cruce empieza a formarse algo que todavía no es moderno del todo, pero ya se le parece. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Con Cervantes ocurre algo importante, casi un cambio de dirección en todo esto. La realidad deja de sentirse como algo estable, fijo, común para todos y empieza a depender de la mirada, de quién la interpreta. Don Quijote no es solo una historia de un personaje excéntrico, es también una reflexión sobre lo que significa construir ficción dentro de la ficción. Bloom lo sitúa entre esas obras que no se dejan encerrar fácilmente en una definición única. En las ficciones más supremas, la Divina Comedia, Hamlet, el Rey Lear, Don Quijote, se funden esos atributos contradictorios, el ser sobrenatural y natural al mismo tiempo. Estas obras se abren a una infinidad de perspectivas. Don Quijote y Sancho Panza aparecen al principio como dos formas muy distintas de ver el mundo. Uno desde la imaginación, el otro desde lo concreto. Pero esa separación no se mantiene. A medida que avanza la historia, ambos se van contaminando.
Don Quijote no abandona del todo su visión, pero empieza a rozar la realidad de otra manera. Sancho, que parecía puro sentido común, también empieza a incorporar algo de esa imaginación. Y ahí es donde cambia todo. No hay una victoria clara de uno sobre otro. No hay corrección definitiva. Lo que queda es una zona intermedia, algo inestable, donde ya no se puede hablar de realidad como algo dado, más bien como algo interpretado. Cervantes además introduce un gesto que lo vuelve todavía más moderno, esa sensación de que la propia obra se mira a sí misma. Hay narradores dentro de narradores, manuscritos inventados, referencias al propio acto de contar. La literatura deja de esconder su construcción, empieza a mostrarla. Don Quijote en ese sentido no es solo un loco, es alguien que decide vivir según los libros que ha leído, y eso tiene algo de trágico. El mundo real ya no sostiene lo que él intenta encarnar. Bloom ve en todo esto algo decisivo, el inicio de la novela moderna, no como un modelo cerrado, sino como una idea más amplia. La realidad literaria y la realidad del mundo ya no encajan del todo. Leer deja de ser acceso a una verdad fija y se convierte en una forma de interpretación continua. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/@El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. Con Montaigne la escritura cambia de tono de una forma casi silenciosa. Ya no intenta construir un sistema ni fijar una identidad estable. Sus ensayos avanzan en otra dirección, la de un yo que se observa a sí mismo, pero que nunca termina de coincidir consigo, algo que cambia, que se contradice, que no se deja cerrar. Y ese qué sé yo no funciona tanto como una confesión de ignorancia, sino más bien como un método. Bloom lo lleva también al terreno del teatro cuando se detienen figuras como Alceste. Si Alceste posee una avidez por lo auténtico, y realmente la posee, su enorme e inconsciente egotismo, por desgracia, transige con esa avidez y la explota. Es una víctima, como todos los que le rodean, de la debilidad moral de la época. En Montaigne no hay una línea clara de pensamiento. Hay más bien un movimiento que se interrumpe, se corrige, vuelve atrás. Escribir es casi una forma de mirarse pensando, no para llegar a una conclusión, sino para registrar el cambio mismo. Y en esa inestabilidad aparece una forma nueva de subjetividad, menos sólida, más expuesta. Molière se mueve en una dirección parecida, pero desde el teatro. Sus personajes tampoco llegan nunca a una verdad clara. Están atrapados en sus propias obsesiones, en lo que creen ser, en lo que intentan ocultar. La comedia no resuelve eso, lo muestra, lo deja abierto, a veces incluso incómodo. En ambos casos aparece algo que se repite sin cerrarse del todo. La verdad no llega como algo fijo, no se posee, no se estabiliza, se roza, se persigue, se pierde otra vez. Y esa forma de entender la verdad según Bloom no es un detalle secundario. Es una de las condiciones de la literatura más fuerte, no dar respuestas cerradas, sino mantener abiertas las preguntas. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. En El Paraíso Perdido, Milton intenta algo muy concreto: dar sentido al orden divino, explicarlo, justificarlo. Pero cuando uno entra de verdad en el poema, lo que ocurre es un desplazamiento curioso.
El centro no es Dios, sino Satán. Es él quien se impone, quien concentra la energía del texto. Bloom lo coloca dentro de una línea más amplia, casi como una continuidad que atraviesa la literatura inglesa. Milton, al igual que Chaucer, Spencer y Shakespeare antes que él, y al igual que Wordsworth después, superaron la tradición y contribuyeron a la canonización de la lengua inglesa a través de su propia sublimidad. Satán en cierto sentido funciona como los grandes personajes de Shakespeare. No es algo fijo, se va haciendo en el lenguaje. Piensa, se reescribe, se justifica. Es una conciencia en movimiento constante. Y su decisión de reinar en el infierno antes que servir en el cielo no es solo una frase potente, es una afirmación del yo llevada al extremo casi sin retorno. Lo importante no son solo sus acciones, sino cómo habla. Su discurso crea realidad, la reorganiza, convence, desplaza significados, construye una visión del mundo desde dentro. Y ahí conecta directamente con esa tradición shakespeariana donde el lenguaje no describe simplemente, sino que actúa. Pero hay algo incómodo en todo esto, porque no es un lenguaje ejemplar, no está ahí para ser imitado ni admirado moralmente, y sin embargo, su fuerza es evidente. Resulta más intenso, más vivo que las figuras que representa en el orden celestial. Tiene algo más reconocible, más cercano incluso en su conflicto. Y ahí aparece la tensión central. Milton quiere sostener una estructura teológica clara, pero la creación literaria no obedece del todo a esa intención. Satán la desborda. Está condenado dentro del sistema del poema, pero al mismo tiempo parece escapar de él en intensidad. No puede cambiar del todo, su destino está fijado, y aún así, dentro de ese límite alcanza una densidad que lo acerca a figuras como Macbeth o Iago. Bloom insiste en esto como algo decisivo. No es un error del poema, sino una revelación. La literatura no siempre respeta el propósito con el que fue escrita. A veces genera figuras que superan lo que se quería decir con ellas. Satán no solo está dentro de la obra, en cierto modo la sobrepasa. Y en ese exceso se vuelve una de esas presencias difíciles de reducir. Fascinante sin ser modelo, central sin ser legítimo, imposible de encerrar en una sola lectura. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. Si los autores construyen el canon, los críticos lo sostienen. En ese punto, Bloom coloca a Samuel Johnson como una figura casi esencial, no tanto por su erudición, sino por algo más difícil de definir: la claridad con la que juzga y su fidelidad a la experiencia real de leer. Hay en él una visión bastante directa de la condición humana, que funciona casi como base de su manera de criticar. Ningún hombre ha hallado una felicidad proporcional a las expectativas que incitaban su deseo, y tampoco ningún hombre ha hallado en la realidad unos males tan terribles como los que le describiera su imaginación. Johnson no trabaja desde teorías abstractas, empieza siempre desde la lectura, y desde ahí evalúa si una obra logra decir algo verdadero sobre la experiencia humana, sobre la vida tal como se vive, entonces merece atención. Su defensa de Shakespeare, por ejemplo, no se apoya en reglas ni en sistemas críticos, se apoya en la experiencia directa de la lectura, en reconocer que ahí hay una comprensión del humano que atraviesa épocas. Para Johnson, la grandeza literaria no depende de seguir normas formales, depende de algo más básico y más exigente, la verosimilitud emocional y moral. Es decir, que lo que se muestra sea reconocible como experiencia humana más allá del tiempo.
Su forma de crítica no busca construir sistemas cerrados, más bien intenta distinguir, separar lo que permanece de lo que se agota rápido, lo que tiene peso de lo que no lo tiene. Y en esa capacidad de distinguir se juega buena parte de su importancia. También hay algo muy marcado en su estilo. Es claro, directo, sin exceso de oscuridad. No intenta impresionar, intenta hacer visible lo que ya está en la obra. Y esa claridad no es superficial, forma parte de su autoridad. Johnson tampoco acepta que la literatura dependa de su utilidad externa, ya sea política o social. Lo que importa es su fuerza estética, su capacidad de crear lenguaje y de sostener una verdad psicológica reconocible. No es infalible como ningún crítico lo es. Sus juicios tienen límites, pero representa algo importante, la idea de que juzgar literatura no es accesorio, sino una forma de responsabilidad. En el fondo, Johnson no se limita a leer, también enseña cómo leer. En esa función se convierte en una figura clave para la continuidad del canon. La segunda parte de Fausto se sitúa en un punto extraño, casi extremo dentro de todo esto. No es una obra que se deje encajar fácilmente en una lectura continua. Fragmentaria, simbólica, a veces incluso opaca, resiste esa idea de comprensión lineal que solemos buscar al leer. Bloom lo conecta con una cuestión más amplia sobre la distancia entre emoción y personaje, donde lo que se dice ya no coincide del todo con lo que sentimos como verosímil. Hamlet puede declarar la intensidad de su antiguo amor por la difunta Ofelia, pero no le creemos, y Fausto ni siquiera se molesta en admitir un poco de nostalgia por su versión de Ofelia. Goethe no era adicto a los remordimientos. En Fausto II no hay una progresión clara como en otras obras. Más bien hay una sucesión de episodios que parecen visiones, escenas que no siguen una lógica narrativa tradicional, sino una acumulación de significados que no terminan de cerrarse. Y eso hace que el lector no pueda apoyarse en una estructura estable. Bloom lo describe como una obra contracanónica, aunque no en el sentido de estar fuera del canon, sino en el de tensarlo desde dentro. No ofrece una experiencia unificada, obliga a leer de otra manera, con más atención a los cambios de plano, a las discontinuidades, a lo que no encaja del todo. Goethe parece no buscar claridad ni facilidad. Su ambición es más amplia. Intenta reunir mitología, historia, filosofía, política, como si pudiera construir una síntesis del conocimiento humano. Pero esa síntesis no se ordena en un sistema limpio. Se presenta más bien como una red de imágenes que no se dejan fijar del todo en una sola interpretación. Incluso el propio Fausto pierde centralidad psicológica. Ya no es una conciencia que uno pueda seguir de forma directa, sino algo así como un eje que atraviesa distintos niveles de experiencia. Y eso refuerza la sensación de extrañeza. En este punto del canon cambia de forma. Ya no aparece como equilibrio o armonía, sino como tensión interna. No como algo claro, sino como algo que resiste el ser simplificado. Fausto II no se deja poseer completamente por la lectura, siempre queda algo fuera incluso después de volver a él. Y quizá esa dificultad no sea un defecto, sino precisamente lo que lo hace permanecer dentro del canon. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas.
Wordsworth, la memoria empieza a funcionar como algo más activo de lo que suele pensarse. No es solo un lugar donde se guarda lo vivido, sino una fuerza que lo reordena. Lo importante no ocurre del todo en el momento en que se vive algo, sino después, cuando vuelve en forma de recuerdo. Ahí es donde adquiere sentido. Bloom lo formula desde una idea de la crítica que devuelve a la lectura a su espacio más íntimo. La crítica estética nos devuelve a la autonomía de la literatura de imaginación y a la soberanía del alma solitaria, al lector no como un ser social, sino como el yo profundo, nuestra más recóndita interioridad. En la poesía de Wordsworth, la naturaleza no funciona solo como paisaje externo. Es algo que entra en la conciencia, que se mezcla con ella. La memoria no repite lo vivido, lo transforma. En ese proceso, recordar se parece más a crear que a conservar. Esto cambia la forma en que entendemos la experiencia. Lo que antes parecía externo empieza a volverse interior. El yo no aparece como algo fijo, sino como algo que se va construyendo precisamente en ese acto de recordar, en esa mezcla entre lo que fue y lo que se reinterpreta. En Jane Austen, la memoria toma otra dirección, más ligada a lo cotidiano y a lo moral. En Persuasión, por ejemplo, el pasado no desaparece, sigue actuando, sigue presente en las decisiones, en la forma de mirar el mundo. Anne Elliot no recuerda desde la distancia, vive dentro de lo que ha sido. Aquí la memoria no es solo contemplación, tiene un peso ético. Permite juzgar, corregir, sostener cierta coherencia interior frente a lo que cambia alrededor. El tiempo no se vive como una línea recta, sino como algo que se entrelaza. Y en ambos casos, aunque de formas distintas, hay un desplazamiento claro. La grandeza ya no está en lo externo, en sistemas o estructuras amplias, sino en algo más reducido y más intenso, en la experiencia interior misma. La literatura en ese sentido deja de buscar lo absoluto fuera del sujeto y empieza a encontrarlo dentro de la conciencia. Whitman supone un giro bastante radical dentro de esta tradición. Su poesía rompe con la forma europea de entender la voz poética y construye algo distinto. Un yo que no se limita a lo individual, sino que intenta abarcarlo todo, como si pudiera contener la totalidad de la experiencia en un mismo movimiento. Bloom lo expresa como una paradoja que atraviesa toda su obra. Whitman, siempre contradictorio, participa de ambos lados de la paradoja, la extrañeza que nunca acabamos de asimilar y la que se convierte en algo tan asumido que permanecemos ciegos a sus características. Este yo no es estable en ningún sentido. Se expande, se contradice, cambia de forma constantemente. No se coloca frente al mundo como observador, sino que intenta integrarse en él, absorberlo, hacerlo parte de su propio discurso. La poesía en ese proceso también cambia. El lenguaje se suelta de las formas más rígidas, adopta un ritmo más cercano al pensamiento vivo, a la respiración del habla. El verso deja de ser cerrado y pasa a ser algo abierto, flexible, casi en movimiento continuo. En ese espacio puede entrar prácticamente todo: el cuerpo, la ciudad, la política, la naturaleza. No hay jerarquías claras entre los elementos. Todo tiene cabida en el poema, como si la poesía pudiera funcionar como un espacio total de inclusión. Pero esa amplitud no está libre de tensión. Hay un riesgo constante de disolución,
de perder los límites que sostienen la identidad, de que el yo deje de ser una forma para convertirse solo en expansión. Y ahí está precisamente su fuerza. Whitman no resuelve esa contradicción entre individuo y totalidad. La mantiene viva, la encarna. Su poesía no describe la democracia como idea abstracta, la pone en funcionamiento dentro del lenguaje, una multiplicidad de voces, una apertura radical, aunque su importancia no es solo política, sino sobre todo estética, la creación de una voz completamente nueva. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. Frente a Whitman, Dickinson hace exactamente lo contrario. En lugar de expandir el lenguaje, lo contrae hasta un punto casi extremo. No hay desarrollo amplio ni discurso continuo. Todo se concentra. Cada palabra parece tener un peso específico, cada silencio también cuenta. Bloom sitúa esta tensión dentro de una tradición mucho más amplia de conflicto creativo. Dudo bastante que cualquier idealismo, por muy tardío que sea, cambie todo el fundamento de la psicología occidental de la creatividad, femenina o masculina, desde la contienda de Hesíodo con Homero hasta el agón entre Dickinson y Elizabeth Bishop. En Dickinson, los cortes, los guiones, los espacios en blanco no funcionan como algo accesorio. No son interrupciones externas, forman parte del pensamiento mismo. El sentido no aparece completo desde el inicio, sino que se va construyendo en esos vacíos en lo que no se dice del todo. Su poesía no sigue una narración, más bien parece captar momentos muy intensos, casi aislados, como si fueran transportes de la conciencia. Instantes en los que la experiencia se desplaza fuera de lo habitual y el lenguaje apenas alcanza a seguirla. El centro de su obra se mueve constantemente alrededor de lo difícil de nombrar, la muerte, la ausencia, lo desconocido. Pero no hay cierre, no hay respuesta final. Hay una oscilación constante entre fe y duda, sin resolverse nunca del todo. Su interioridad no se abre hacia afuera, sino que se repliega. Es cerrada, concentrada, casi hermética. Cada poema funciona como una unidad muy compacta, con mucha carga interna. El lenguaje es breve, pero no por eso simple. Al contrario, cada palabra abre varios posibles sentidos al mismo tiempo. No hay una interpretación única que lo agote. El lector se ve obligado a permanecer dentro de esa incertidumbre. Y en esa forma de resistencia, Dickinson alcanza una grandeza distinta. No depende de la extensión ni de la amplitud, sino de la intensidad. No amplía el mundo, lo comprime hasta volverlo casi insoportable en su densidad. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. Extranjero, hemos recorrido los primeros 12 pasos de este camino y lo que se revela no es un orden sereno, sino una tensión persistente, una lucha entre formas, voces y conciencias que no dejan de enfrentarse en el tiempo. El canon no es un acuerdo ni una herencia pacífica, es una supervivencia. No todo lo escrito permanece, no todo lo que permanece ha sido elegido con justicia. Solo aquello que posee una fuerza irreductible logra imponerse al olvido.
Pero esa permanencia no es automática, depende de la mirada que recuerda, de la conciencia que vuelve a abrir el texto y lo mantiene vivo. Sin lector no hay canon, sin memoria no hay continuidad. Por eso, cuando abandones este claro y regresas a tu mundo, no olvides que leer no es acumular palabras, sino sostener aquello que merece no desaparecer. En ese gesto, que parece mínimo, se juega algo más profundo. Cada elección es también una forma de definirse, de delimitar la propia conciencia frente al ruido del tiempo. El canon no es un lugar externo ni una lista cerrada. Existe únicamente allí donde alguien decide recordar con intensidad. Continuaremos este recorrido en la segunda parte, en el siguiente capítulo de nuestro podcast, donde las tensiones aquí abiertas encontrarán nuevas formas de desplegarse. Así que hasta que los dioses vuelvan a juntarnos, extranjero. ¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like, comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.